Tras dejar Nicaragua, la gira del presidente de la República Islámica de Irán en Latinoamérica culminará en Cuba. En medio de la firma de diferentes memorándums y acuerdos estratégicos en múltiples áreas de desarrollo, si algo ha destacado durante su periplo en los tres países latinoamericanos, Seyed Ebrahim Raisi, ha sido la lucha contra el sistema de Estados Unidos y su hostilidad hacia Irán y estos tres países aliados, me refiero por supuesto a Venezuela, Nicaragua y Cuba, por lo que ha aplaudido la resistencia y ha insistido en la cooperación para sobrepasar los obstáculos de las sanciones de Occidente. Esto es Detrás de la Razón y ya lo vamos a analizar de inmediato el contexto de esta gira llamada como antihegemónica. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, llegó el martes a Managua, capital de Nicaragua, en el marco de su primera visita oficial que realiza al país y su segunda parada tras Venezuela en su gira por América Latina. Raisi destacó desde la capital nicaragüense la buena relación entre ambos países. Además, llamó a fortalecer lazos bilaterales en diferentes ámbitos. از اول پیروزی انقلاب اسلامی بین ایران اسلامی و کشور دوست و برادر ما نیکاراگوئه روابط بسیار خوبی بوده است. ما بنا داریم روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه علم و فناوری را با یکدیگر ادامه دهیم. Por su parte, el presidente nicaragüense Daniel Ortega enfatizó en la lucha permanente de dos naciones contra las potencias imperialistas que siempre han tenido la intención de apoderarse de las riquezas de otros. Siempre hemos dicho y repetido que somos revoluciones gemelas. De profundas raíces en la defensa de nuestra identidad, en la defensa de el bienestar de nuestro pueblo. Además, elogió a los héroes antiimperialistas tanto en Nicaragua como en Irán. En concreto, nombró al mártir teniente general iraní Qasem Soleimani, quien fue asesinado por Estados Unidos por la lucha que llevaba contra el terrorismo. Le rendimos homenaje junto a nuestros héroes y mártires, a todos los héroes y mártires de Irán, y en particular al general Qasem Soleimani, que fue asesinado por el imperialismo yanqui cuando él luchaba contra el terrorismo. Y los yanquis alentaban el terrorismo. Y los yanquis aceptaron tranquilamente. Raisi también habló en la sede de la Asamblea Nacional de Nicaragua, afirmó que lo que ocurre entre el imperialismo y las naciones es una guerra de voluntades. Aseguró que la historia ha probado que la voluntad de las naciones siempre se ha impuesto a la de los imperialistas. Al respecto, llamó a fortalecer la cooperación mutua entre las naciones independientes contra el imperialismo. تحریم و تهدید آخرین روش‌ها و ابزار نظام سلطه میرکایی‌ها برای به زانو درآوردن ملت‌ها نیست. اشغال نظامی یا لشکرکشی، کودتا و تحریم، اینها هر کدام یک رویی از سکه است. Durante esta visita, ambas partes suscribieron 3 memorandos de entendimiento para fortalecer los lazos de cooperación estratégica entre los dos países. Raisi llegó el miércoles a La Habana, capital de Cuba, y fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien le dio la bienvenida a la isla en nombre de las máximas autoridades.
Raisi mantuvo reuniones de alto nivel durante su estadía y participó en un foro de negocios con empresarios nacionales. Bueno, allí veíamos parte de lo que ha sido este periplo estos últimos días de la gira por Latinoamérica del presidente Seyed Ebrahim Raisi, gracias al equipo de redacción y producción. Vamos a darle paso al análisis, pero antes conozcamos a nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Héctor Bernardo, periodista, escritor y analista político desde La Plata, Argentina. Y también nos va a aportar en el análisis Jorge Capelán, periodista, analista internacional desde la capital de Nicaragua, Managua. Ahora sí les damos la bienvenida. Gusto saludarte, Héctor. ¿Qué tal estás? Un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por recibirnos. Y Jorge, bienvenido al programa, como de costumbre. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado, Dani, de estar en tu programa y con toda la audiencia de Hispan TV. No, todo un gusto. Y bueno, quiero iniciar esta conversación justamente contigo, ya que estás allí en la capital de Nicaragua, que recién acaba de dejar el presidente de Irán y que recordemos que llegó allí procedente de Venezuela, ¿no? Entre otras cosas, desde Nicaragua aseguró que a pesar de esa distancia geográfica entre su país y América Latina, busca profundizar los lazos de amistad con Nicaragua para compartir capacidades y experiencias, ¿no? Y esto ha sido muy interesante, Jorge, y ya tú me lo dirás, porque, bueno, parte de la mediática internacional, la prensa occidental y también de la oposición nicaragüense han cuestionado quizás mucho y se han preguntado qué aspectos en común pueden tener un país como Irán y un país como Nicaragua por esa distancia, precisamente. ¿Cómo se percibe, cómo lo ves tú como nicaragüense, esa relación entre estos dos países, tomando en cuenta, por ejemplo, que comparten el mismo tiempo de trayectoria de sus revoluciones, la sandinista y la islámica? Así es. Bueno, son dos revoluciones gemelas, nacieron el mismo año, en 1979, hay que recordarlo. Las dos derrocaron una dictadura sangrienta impuesta por los Estados Unidos y obviamente que además, digo yo, ¿no? Después de 1979 no se pudo hablar de revolución sin hacer referencia también a la dimensión espiritual y a la dimensión de la idiosincrasia de la fe popular, ¿no? No se pudo hablar de revolución de la misma manera después de 1979. Entonces eso ya te dice mucho de las cosas que hay en común. Lo que pasa es que tenemos en América Latina, desgraciadamente, todavía resabios, ¿no? Colonizados, ¿no? Que nos hacen ver a veces de manera muy prejuiciada a otras culturas y de eso nos tenemos que librar. Nos tenemos que librar totalmente. Nuestro futuro está precisamente en la multipolaridad, en entender que existen otras dimensiones, ¿no? Totalmente distintas, digamos, de ese materialismo absurdo que ha promovido Occidente y que hoy en día está amenazando seriamente la vida sobre el planeta. Hablando precisamente de Occidente y de Estados Unidos, Héctor, voy contigo. Estados Unidos quiso paralizar a nuestro pueblo con amenazas y sanciones, pero no lo ha logrado. Esto lo aseveró el presidente Raisi allí en Managua. Y bien sabemos que Nicaragua también es un país que está afrontando sanciones y discursos hostiles desde Washington. ¿Cómo crees tú cómo se alinea este eje Irán-Nicaragua, también agregando a Cuba y a Venezuela, frente al ojo de Occidente y en momentos en el que se está hablando de un nuevo orden mundial? Bueno, es justamente en el marco de la construcción de este nuevo orden mundial que se están tejiendo estas nuevas alianzas, ¿no es cierto? Que se están profundizando porque con países como Cuba o Nicaragua la relación de Irán venía ya hace mucho tiempo, desde el triunfo de la revolución nicaragüense y desde también
años y años del vínculo con la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Entonces, en este nuevo contexto multipolar, en este nuevo contexto en el que se derrumba la estructura hegemónica norteamericana, se derrumba esta unilateralidad que Estados Unidos tiene y que su peso económico, político y cultural tiene en todo el mundo, se empiezan a construir estas nuevas alianzas que son fundamentales para nuestros pueblos, que son pueblos que nacieron, como bien decía Jorge, en la lucha contra dictaduras, en la lucha contra la política imperialista, en la lucha a favor de los pueblos. Entonces estas nuevas alianzas son fundamentales en la construcción de esta multipolaridad. Continuando con esta misma línea, Jorge, fíjate que precisamente tras la llegada del presidente Raisi a Nicaragua, el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, criticó, por supuesto, como era de esperarse, la gira de Irán en Latinoamérica, en la región, y dijo, lo cito, hemos tomado y seguiremos tomando medidas para mitigar ese comportamiento que abarca muchos ámbitos. Esto refiriéndose a la preocupación de Washington por esta gira en Latinoamérica, a la que incluso Estados Unidos ha llamado como intentos de Irán de desestabilizar, ¿no?, a la región. Te pregunto, ¿puede detener Estados Unidos esta cooperación que estamos viendo, este tejido, fortalecimiento de relaciones, como lo decía ahora Héctor, e incluso pensándolo más allá, cómo podría intentar, ¿no?, frenar ese eje de cooperación de la República Islámica con países latinoamericanos que ya hemos visto cada vez más fortalecido? Podrán retrasar esta integración, pero no la van a poder detener, porque en el fondo ellos no pueden detener su crisis terminal, que es civilizatoria. No es solamente crisis económica, ni política, ni militar, sino que es civilizatoria. Del propio modelo y de los valores de civilización que ellos han tratado de imponer al mundo. Entonces, ellos no van a poder darle vuelta atrás al reloj de la historia. Pero, te digo una cosa, ¿no? Sí. Desgraciadamente el imperio hoy en día está hablando en términos de antirracismo, está hablando en términos de decolonialidad, está hablando en términos de derechos de la mujer, está hablando en términos de derechos de las minorías y hasta a veces hasta está hablando en términos de anticapitalismo. Esos debates impulsados por el imperialismo tienen el objetivo de dilucidar alguna de esas temas tan importantes y tan vitales para nuestro pueblo. No, porque ellos tienen una agenda. Yo estoy escribiendo un libro sobre ese tema. Están invirtiendo millones y millones y millones de dólares para meterse en todos los debates de nuestros movimientos populares, ¿no? Por toda la línea del frente de la lucha de nuestros movimientos populares, tratando de robarse nuestras agendas para darles vuelta e imponernos su visión, ¿no? Su visión, entre comillas, alternativa, que no es más que el viejo imperialismo de saquearnos. Mire, el mensaje de Estados Unidos para nuestros pueblos, lo dijo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Ella dijo, a nosotros nos interesa mucho América Latina, nos interesa su oro, su litio, su petróleo, su biodiversidad, su agua, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo mensaje imperialista de siempre, pero lo dijo una jefa del Comando Sur que además se las da de feminista, ¿no? Este es el tipo de contrabando ideológico que están impulsando a través de todas sus fundaciones, a través de Soros, a través de la Fundación Ford, a través de la Fundación Rockefeller, a través de la USAID, de la NED, financiando medios, entre comillas, alternativos, pero que en el fondo lo que buscan es dividir a nuestros pueblos. Porque ¿qué es lo que realmente le preocupa a Estados Unidos? Precisamente lo que le preocupa es la alianza, ¿no?, de países como los nuestros del ALBA, con Irán, con los países africanos, con la India, con China, con Rusia, con los países eslavos y con los pueblos eslavos, ¿verdad? A ellos realmente les preocupa es que nosotros aquí en el Abya Yala, en América Latina, construyamos, ¿no?, una alternativa geopolítica propia para insertarnos en la multipolaridad. Eso es lo que a ellos les preocupa en el fondo. Y bueno, seguirán ellos tomando medidas, como dicen, pero tienen decenios tras decenios de estar tomando medidas contra nuestros pueblos. Ya sabemos todas las medidas que ellos son capaces de, entre comillas, tomar contra nosotros. Y estamos preparados para darles respuesta a esas
mal llamadas medidas, como le dimos aquí en Nicaragua en el 2018 con la revolución de colores que nos quisieron montar y que no pudieron. Jorge, a propósito, mencionas que estás escribiendo un libro sobre esto, ¿ya tiene título? Sí, se llama Campo Minado, la militarización del debate público en América Latina. Bien, allí le seguiremos el curso para que una vez que ya lo tengas listo, lo presentemos desde acá y también analicemos al respecto. Ahora fíjate, mientras recuperamos el contacto con nuestro contertulio Héctor Bernardo, voy a sostener la siguiente interrogante contigo. Fíjate que dentro de todo, Estados Unidos en algunos momentos ha reconocido en parte que su política sistemática de sanciones a todos los países a los que considera como rivales han sido una especie de tiro en el pie y que ha provocado que estos países, precisamente los llamados sancionados, se unan entre sí. ¿Cómo se barajan de aquí en más, por ejemplo, los nuevos mecanismos internacionales centrados en la economía y la humanidad? Y pongo, por ejemplo, los BRICS o el movimiento de los no alineados, y en los que Irán, Nicaragua, Cuba, Venezuela, pues podrían aportar enormemente. ¿Cómo lo ves en este escenario de aquí en más? Nicaragua está inserta en toda la economía centroamericana, ¿no? Entonces ellos en realidad no pueden aplicar la misma política de bloqueo que aplicaron en aquella época. Pero debo decir que es fundamental, ¿no?, todo el trabajo que se está haciendo en el hecho de diversificar, de romper la dependencia del dólar, ¿no? Todo esto del Banco del BRICS, todas estas discusiones, todas estas, entre más canales de relaciones, ¿no?, existan entre los pueblos, mejor. Una cuestión que yo creo que hay que hacer énfasis, ¿no?, es la dramática situación del bloqueo a Cuba, que ha sido empeorada por Estados Unidos, ¿no? Y yo realmente lo que me gustaría ver a mí es que hubiera una campaña global de desobediencia al bloqueo, ¿no? Algo tiene que hacerse. Si todos los países se unen, ¿no?, y dicen, no aceptamos más estas presiones, ¿verdad?, y por ejemplo, no sé, pues crean empresas que por su cuenta vayan y comercien con Cuba, si esas cosas se hacen, realmente se les va a estar dando un golpe muy duro a los Estados Unidos y sobre todo se va a estar garantizando la sobrevivencia del pueblo cubano que está luchando tan heroicamente, ¿no? Fíjate que justo sobre Cuba te iba a preguntar porque, bueno, para nadie es un secreto que llevan un embargo, un bloqueo por más de 6 décadas resistiéndolo, y cuando vemos a una Cuba pues aliarse estratégicamente con potencias regionales como Irán, también con China, con Rusia, ¿no?, en medio de esa resistencia a la política de Washington. Jorge, ¿qué punto de inflexión está generando eso particularmente o está marcando en Cuba a todas esas afectaciones que Estados Unidos mantiene y ha mantenido durante tanto tiempo contra la isla? Sí, bueno, yo creo que si el presidente Raisi dio las declaraciones que dio sobre el tema del bloqueo es porque él tiene algunas ideas muy concretas que tal vez no es tan bueno discutir así abiertamente, porque a veces hay medidas de ese tipo que hay que tomarlas de una manera bastante estratégica, pero definitivamente que nosotros, los demás países aquí en América Latina, a nivel del ALBA, a nivel de todas las alianzas que podamos hacer, tenemos muchas cosas con las que aportar a todo este proceso de romper el bloqueo, ¿no? Porque si nosotros no desobedecemos el bloqueo, no podemos esperar que los demás lo hagan. Claro. ¿Verdad? Entonces, creo que a nosotros aquí en nuestra región nos compete una responsabilidad, tanto como gobiernos progresistas o revolucionarios, o lo que sea, como también como movimientos populares, de solidaridad, etcétera. Así es. A ver, producción me confirma que tenemos a nuestro otro contertulio, Héctor Bernardo, vía telefónica. ¿Me logras escuchar bien, Héctor? Sí, te escucho claro. Perdón, pero se cortó la señal de internet. No, tranquilo, cosas que pasan y más cuando se está en vivo a través del programa. Fíjate, en definitiva, y ya yéndose a las conclusiones, Héctor, ¿cómo definir los objetivos de esta gira del presidente de Irán y el carácter sobre todo que va a representar de aquí en más, ¿no?, y que estaría enlazando mucho más aún a Asia con Latinoamérica y viceversa? Bueno, como decía en la primera pregunta que me hiciste,
estamos frente a un nuevo contexto geopolítico mundial en el que la unipolaridad se derrumbó y se está transformando todo en un mundo multipolar en el que los pueblos tienen mucho para decir y las políticas de solidaridad entre los pueblos y de complementación, que es lo que están impulsando en esta gira Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba, tienen mucho más peso que las políticas amenazantes de Estados Unidos, que quieren poner su voluntad a través de la fuerza y no a través de la solidaridad o a través de la complementación, como lo hacen estos pueblos. Pueblos que se reconocen en una historia común, pueblos que se reconocen en un presente asediado por el imperialismo y que también se reconocen en un futuro mejor de transformación, de construcción igualitaria y de mejores condiciones para su gente. A ver, Jorge, ya también yendo hacia las reflexiones finales, Irán se ha mostrado actualmente a la cabeza de ese mundo multipolar del cual, bueno, ustedes nos han analizado el día de hoy y hemos visto que ha reforzado de una manera contundente su relación con países como Rusia y China. Vimos hace poco el restablecimiento de relaciones con Arabia Saudí tras 7 años de ruptura y ahora este impulso con las alianzas en Latinoamérica. ¿Cuáles serán de aquí en más los desafíos primordiales sobre los cuales deben atenderse para, bueno, lograr o intentar de que desde afuera o desde Occidente no se resquebraje eso que se ha logrado hasta el momento? Bueno, yo diría que, claro, obviamente el primer gran desafío que existe es seguir profundizando toda esta cooperación que existe y todas estas relaciones que existen en función de dar respuesta a los problemas concretos de la humanidad. Creo que las potencias del naciente mundo multipolar, independientemente de sus diferencias ideológicas, doctrinales, incluso también de las diferentes estructuras, digamos, económicas que tienen estos países, tienen una gran fortaleza, y es que representan una dinámica hacia la economía real de los países, ¿no? Occidente, ¿no? O sea, los Estados Unidos, Gran Bretaña, los países de la OTAN, ¿verdad?, los herederos de la vieja Europa, tienen un problema, y es que ellos representan al poder financiero especulativo. Como tal, no pueden ellos resolver todas las contradicciones en todos los órdenes que han creado, ¿no? Es decir, el capital especulativo de ganancias a corto plazo y monopólicas es un capital que no tiene un principio de realidad que lo guíe, ¿no? Lo único que lo guía es la defensa la defensa del dólar y la guerra. Entonces, los demás países, incluso si hablando de Arabia Saudita, sabemos todas las contradicciones que hay entre, por ejemplo, Arabia Saudita e Irán o muchos otros países. Sabemos Turquía, por ejemplo, países con muy distintos signos biológicos, ¿no? Así es. Pero esos países dependen, todos ellos dependen de alguna especie de contrato social, ¿no? Tienen que tener una mayoría crítica de la población detrás de sí. Y eso implica tener un principio de realidad, resolver problemas reales del mundo. Problemas reales, hablemos del hambre, hablemos de la crisis climática, hablemos de las grandes desigualdades, hablemos de muchas otras cosas, ¿no? Que son problemas que hay que darle respuesta ya. Pero ¿cuál es la respuesta que están dando las élites de Wall Street y de la City de Londres? La respuesta que ellos están dando es: librémonos de una buena porción de la humanidad y quedémonos solamente el 0.1% de la humanidad con la Tierra como coto de casa privado nuestro, y a los demás los metemos en una nave espacial y los mandamos a recorrer el sistema solar. Es una cosa totalmente absurda. Solamente a espíritus aberrados se les puede ocurrir ese tipo de programas, ¿no?, que son tan antihumanistas. Así es, bueno. Entonces, eso es lo que yo diría con respecto al futuro, ¿no?, de esta multipolaridad. Y allí le seguiremos el pulso a ello. Te quiero agradecer enormemente a ti y también a Héctor Bernardo por acompañarnos en el análisis de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
Bueno, así cerramos entonces con esta trilogía de ediciones en Detrás de la Razón sobre esta gira del presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi a Latinoamérica. Mañana cambiamos de tema y nos vamos con el 26º Foro Económico Internacional de San Petersburgo desde Rusia. El evento que reúne a muchos países que han priorizado desdolarizar sus economías y comerciar en monedas nacionales mientras defienden acercarse a bloques emergentes como las BRICS. Les esperamos mañana. Cuídense mucho.